En esta noche quiero que podamos compartir algunas cosas importantes de lo que, Dios me puso en el corazón. Y el título seguramente ahí dentro de algunos momentos lo van a tener, es El verdadero discípulo. Ese es el título de la palabra, el verdadero discípulo. La iglesia, ¿no? Y nosotros más como ministerio Acercate a Jesús necesitamos, ¿no?, ser verdaderos discípulos para toda la tarea que tenemos por delante, para poder hacer crecer la obra de Dios. Tenemos muchos desafíos en este año. Los otros años, gracias a Dios, Dios nos acompañó en un montón de cosas que quisimos, que Dios puso en nuestro corazón a nivel material, espiritual, pero siempre hay más, ¿no? Porque nuestro Dios es un Dios que nos quiere dar más. Y nosotros como iglesia necesitamos estar firmes como discípulos, como cristianos, para poder trabajar en su obra. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo compara a la iglesia como un edificio que tiene que crecer y cada uno de los que componen la iglesia la hace crecer. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que no es que yo vengo a la iglesia, vengo a la reunión, después me voy a mi casa y ya está, ¿no? Si no sería algo religioso, algo que podríamos hacer, ir al cine, ver una película, después ir a nuestra casa y decir, qué buena película, qué buen argumento, qué buena enseñanza y ya está. Sino nosotros tenemos que estar involucrados en lo espiritual, involucrados en toda la tarea que tenemos como ministerio de Acercate a Jesús, ¿no?, que tenemos como iglesia. Por eso es tan importante que podamos crecer, ¿no?, espiritualmente, podamos conocer cada día más a Dios y podamos saber lo que significa ser iglesia, ¿no?, lo que significa ser iglesia. La palabra de Dios, el apóstol Pablo habla, ¿no?, ahí en muchos lugares, ¿no?, de los diferentes libros, de las diferentes cartas, habla de que la iglesia es como un edificio, pero también habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Jesús como cabeza de la iglesia. Y nosotros los miembros, y cada uno de los miembros, así como nuestro cuerpo físico, tiene una función especial, porque Dios no creó dos manos porque sí, sino cuando Dios creó el cuerpo humano, creó para que cada una de las partes del cuerpo tenga una función. Y ahí el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, pero cada uno de los miembros, cada uno de nosotros como iglesia, como parte de la iglesia, tenemos una tarea, tenemos una función, algo tenemos que hacer. ¿Amén? Algo tenemos que hacer, porque dice la palabra que cuando uno acepta a Jesús como Salvador y Señor, ya Dios nos da dones, ¿no? Dios nos da capacidades para poder desarrollarlo, la iglesia. No solamente en la iglesia, sino afuera, para que muchos puedan conocer a Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto y poder en este año, que decíamos que Dios nos trajo la palabra de año de crecimiento, de diseño y de arquitectura divina, podamos crecer en esto, podamos decir, yo soy parte de la iglesia, pero yo no quiero estar al margen de todo lo que se hace, sino quiero ser parte de la obra de Dios, como un edificio, dice el apóstol Pablo, que va creciendo, que se va formando, que se va haciendo. Entonces es muy importante que nosotros en este año, los hermanos que no están sirviendo, que se proponga, que se desafíen y empiecen a orar y decir, Señor, ¿qué don me diste? ¿Qué capacidad? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Y ya ven, hermanos, que acá faltan en cada equipo de servicio, en cada tarea que tenemos como iglesia, faltan personas, ¿no? Faltan discípulos, ¿no?, discípulos verdaderos, discípulos fuertes en lo espiritual, personas que puedan decirle, Señor, acá estoy. Y olvidando de los tiempos que pude haber perdido, decir, quizás perdí mucho tiempo fuera de la casa de Dios, o quizás estuve en la casa de Dios pero no serví, pasaron los años y no hice nada. Ahora creo que este año Dios nos desafía con esta palabra, y esta palabra no es para los líderes, para los pastores o para las personas que hace mucho tiempo que estamos acá o que conocen de Cristo, sino es para todos. Esta palabra de crecimiento es para todos, pero la tenemos que tomar, desarrollarla y trabajarla en lo espiritual en nuestra vida. Por eso es tan importante para poder crecer, ¿no?, como iglesia y poder hacer la voluntad de Dios. Tenemos mucho por delante en este año, pero necesitamos trabajar unidos, así como Jesús decía, ¿no?, en esa oración, que sean uno para que el mundo crean. Que sean uno para que el mundo crea. Y nosotros tenemos mucha tarea a nivel evangelístico y a nivel
económico, en muchas áreas, ¿no? Como parte de la iglesia, del ministerio, para que Dios nos esté ayudando, pero nosotros tenemos que ser parte. Por eso esta palabra es, el título de esta palabra es el verdadero discípulo. La iglesia está compuesta, ¿no?, por personas redimidas por Cristo, por la sangre de Jesús, la cual, ¿no?, como dice la palabra, reciben una gracia especial, un don, pero lo tenemos que desarrollar, ¿no? Por eso dice la palabra que somos un cuerpo, Cristo la cabeza, como decía algunos momentos. Es muy importante que cada uno sepa la función que tiene en la iglesia y que no pase la semana, los meses y los años y digamos, bueno, al final voy a la iglesia, pero no sé lo que Dios quiere que haga. Cuando no sabemos, tenemos que ir al Padre en oración y decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este año? Y lo que hago lo tengo que hacer bien, como dice la palabra. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones, dice, cada uno de lo que haga, ministrelo, pero ministrelo bien, ejérzalo bien, ¿no?, a cada tarea que Dios nos da. No somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero pedimos perdón y seguimos adelante, entregando nuestro corazón y nuestra vida por completo al servicio de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, eso es lo que el verdadero discípulo hace. Y yo quiero, hermanos, que podamos reflexionar en 3 pasajes, ¿no?, en 3 pasajes que hablan acerca de lo que significa ser discípulo. Sabemos que en la época de Jesús lo seguía mucha gente, ¿no? Sabemos que mucha gente seguía a Jesús, ¿no? La palabra de Dios dice que había muchos discípulos, aparte de los apóstoles que estaban ahí los 12, había mucha gente que lo buscaba, le venía preguntando un montón de cosas. Diferentes personas le preguntaban, venían y le preguntaban alguna otra cosa, alguna pregunta al rabí, al maestro, a Jesús. Otros lo escuchaban, algunos dudaban de lo que Jesús estaba diciendo, algunos creían y empezaban a seguirlo. Pero yo quiero que, hermanos, que podamos detenernos en 3 pasajes que hablan acerca del discípulo. Quiero que podamos meditar en 3 pasajes acerca de lo que significa ser verdaderos discípulos y lo que no es ser verdaderos discípulos. El primer pasaje que quiero que podamos meditar y poder leer juntos es Marcos 10, del 17 al 22. Ahí seguramente lo van a tener en la pantalla. Y que nosotros podamos vernos reflejados, si nos tenemos que ver reflejados y decir, bueno, yo estoy así, o yo estoy de la otra manera. Bueno, vamos a leer 3 pasajes acerca de Jesús y acerca de personas que querían ser discípulos, para que nosotros podamos reflexionar y podamos decir, bueno, soy un verdadero discípulo de Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que tengo que ajustar en mi vida? Fíjense la palabra en Marcos 10, del 17 al 22. Dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Qué frase esa, ¿no?, de Jesús. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿no? Uno es un hermoso pasaje con un montón de enseñanzas, ¿no?, de lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Y cómo Jesús, ¿no?, amaba a las personas, cómo Jesús nos ama, cómo Jesús nos espera, ¿no?, tiene misericordia de nosotros, aun cuando a veces perdemos el tiempo, nos alejamos o aún podemos asistir a la iglesia, pero estamos lejos de Él, no buscando verdaderamente de su presencia, no obedeciendo su palabra. Pero bueno, Jesús tiene misericordia, por eso acá dice la palabra que Jesús, ¿no?, sabiendo lo que había en el corazón de este joven, bueno, lo amó. Este joven seguramente había escuchado varias veces las enseñanzas de Jesús. No es que era la primera vez, por eso dice la palabra que como que se arrodilla delante de Jesús y le dice, bueno, rabí, maestro,
Dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Seguramente, acá en los evangelios no lo menciona, pero seguramente habrá escuchado muchas veces acerca de Jesús, habrá escuchado las enseñanzas. Y ahora llegó un punto en su vida que se daba cuenta que algo le faltaba, ¿no? Algo le faltaba, algo tenía que hacer que no había hecho. Jesús, cuando le indica algunos mandamientos y él lo estaba cumpliendo, este hombre dice, sí, bueno, los cumplí desde que era joven, no hace mucho que vengo cumpliendo estos mandamientos, le dice el joven rico. Pero ahí Jesús le da la respuesta, ¿no? Le da la respuesta a lo que él estaba diciendo. Bueno, una cosa te falta, ¿no? En otras palabras, nosotros podríamos decir, una cosa te falta es un corazón completamente entregado a Dios. Comenzar a ser un discípulo fiel, un discípulo de Cristo. Por eso lo invita y le dice, ven, sígueme. Acá vemos en este pasaje una invitación de Jesús a que esta persona, este joven, sea un discípulo de él. Fíjense que la palabra no dice, bueno, vendé todo lo que vos tenés y bueno, tratá de hacer las cosas bien y ya está. O vendé todo lo que vos tenés, bueno, ahí vas a heredar la vida eterna. Fíjense que Jesús le dice, bueno, vendé todo lo que tenés, dale a los pobres, pero vení y seguime. ¿Qué es lo que estaba buscando Jesús? Un discípulo. Estaba buscando un discípulo. Y acá cuando este joven dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y qué maravilloso que nosotros podamos pensar que nosotros no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. No podemos hacer nada para heredar la vida eterna, para tener esa vida abundante que solo en Cristo podemos tener. Los mandamientos los estaba cumpliendo, ¿no? Casi todos los mandamientos los estaba cumpliendo este joven, pero no podía hacer nada para heredar la vida eterna. Por eso Jesús lo que estaba buscando era un discípulo, una persona entregada que lo siga verdaderamente, que se olvide de todo lo que ocupaba el primer lugar en su vida y que se enfoque en seguirlo. Por eso es maravilloso esta palabra que Jesús le dice, bueno, vendé todo lo que tenés, dale a los pobres y vení, seguime. En este tiempo también Jesús está buscando discípulos fieles. Quizás vos le podés decir, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, Jesús espera un discípulo entregado por completo, que abras tu corazón a Dios y le digas, Señor, yo voy a seguirte. Voy a dejar todo lo que me aparta, todo lo que ocupa el primer lugar en mi vida y te voy a seguir. Y después todo lo que viene yo confío en lo que vos podés hacer en mi vida. El Señor estaba buscando discípulos, estaba buscando ese discípulo entregado por completo a su voluntad, que lo ponga en primer lugar en su vida. Entonces no tenemos que armarnos un librito cuando venimos a la iglesia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No podemos venir a la iglesia y decir, bueno, yo voy a hacer esto, esto y esto, y esto no lo voy a hacer. Dios me dice esto, pero bueno, yo lo veo de otra manera. Entonces yo tengo mi librito y hago lo que me parece a mí, aún estando en la casa de Dios, aún estando en los caminos de Dios. El verdadero discípulo dice, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Señor, yo te sigo, yo empiezo a escucharte. Si antes escuchaba otras voces, bueno, ahora empiezo a seguirte a vos y quiero escuchar lo que vos me hables. Entonces, hermanos, muchas veces armamos esos libritos, ¿no?, en nuestra vida y decir, bueno, yo voy a hacer esto, lo otro, o yo tengo ese pensamiento, yo hago hasta acá. Y la verdad que Dios no nos obliga a nada. Eso también es maravilloso porque Dios es un Dios respetuoso. Dios no nos obliga a nada. Pero si nosotros queremos ser verdaderos discípulos verdaderos del Maestro, es tiempo que podamos decir, bueno, yo rompo el librito de mi vida, yo rompo argumentos, lo que hay en mi mente y en mi corazón, y ya no voy a hacer la mía, sino voy a seguir al Maestro, voy a escuchar sus enseñanzas y voy a hacer lo que Él tiene para mi vida, lo que Él me está diciendo, y no lo que yo le diga, lo que yo voy a hacer, lo que yo piense. Por eso le dijo Jesús a los que le decían Señor, Señor, ¿no?, en un momento dado. Yo lo veo ahí a la imagen de Jesús ya cansándose, ¿no? Lo veo ahí Jesús, vieron que varias veces se enojó Jesús, ¿no? Justamente hablaba la pastora, ¿no?, de las emociones. Ahí también Jesús se enojó. Varias veces ahí en los evangelios lo vemos.
Yo creo que esta vez también se enojó, que le decían Señor, Señor, y él sabía las cosas que hacían las personas. Entonces en un momento dado, dice la palabra que dijo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen mi voluntad? Basta de llamarme, es como que Jesús decía, bueno, basta de llamarme Señor si no hacen mi voluntad. Si no me ponen a mí en primer lugar, si no están obedeciendo lo que yo estoy diciendo. No me digan más, Señor, habrá dicho, ¿no?, el maestro. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen mi voluntad? El verdadero discípulo obedece la voz del maestro. Por eso este primer pasaje, ¿no?, este primer pasaje habla de que el verdadero discípulo escucha al maestro y obedece. No solamente quiere hacer cosas buenas en su vida, sino obedece al maestro y lo sigue y escucha lo que el maestro quiere decir. Por eso esta persona, este joven, hacía cosas muy buenas, pero no siguió al maestro, que eso es lo que Jesús estaba buscando, un verdadero discípulo que lo pueda seguir. Yo creo que podamos reflexionar en el segundo pasaje, Juan 6, del 60 al 66. Vamos a leer esos 6 versículos, pero quiero poder entrar en un contexto histórico acerca de esta palabra para que la podamos entender. Yo sé que muchos lo conocen, pero quizás algunos no. Acá Jesús, ¿no?, vamos a leer esta palabra, pero antes de esta palabra, la historia, ¿no?, el contexto de esto es que Jesús hace un milagro poderoso y le da de comer a una multitud, ¿no?, de 5.000 personas, dice la palabra. Entonces le da de comer, no había nada, había algunos peces, algunos panes y Jesús hizo una multiplicación, dio de comer, ¿no?, a toda esa gente. Entonces la gente ahí viendo el milagro de Jesús, viendo lo que había hecho el maestro, dijeron, bueno, este es el rey, este es el Mesías, este es el enviado, el ungido por Dios. Entonces vamos a hacerlo rey. Entonces ahí Jesús se dio cuenta que no era el momento y no era eso porque no era lo que él deseaba, sino que cuando se dio cuenta Jesús, lo que tramaban muchas personas que lo querían levantar como rey ahí en Israel, ahí en Jerusalén, entonces dice la palabra que se fue rápidamente, se fue con los discípulos al otro lado del río. Así que estas personas, ¿no?, cuando terminaron de comer y estaban satisfechas, empezaron a decir, bueno, pero ¿dónde está el maestro? Empezaron a buscarlo y no lo encontraron. Entonces muchos de estas personas se fueron al otro lado del río, bueno, y ahí lo encontraron. Entonces ahí le dice, bueno, maestro, ¿dónde estaba? ¿Cuándo llegaste acá? Y Jesús no le responde esa palabra, sino Jesús le dice, ustedes no vienen a escuchar mis enseñanzas, ustedes vienen porque yo les di de comer. En otras palabras podemos decir, ustedes vienen porque yo les estoy dando bendiciones, porque puedo satisfacer con cosas materiales sus vidas. Entonces les di de comer, se les acabó, entonces vienen a mí, no para escuchar mis enseñanzas, ¿no? Ahí también es otro momento que a mi entender creo que Jesús también se enojó, porque no le respondió, ¿no?, cuando había llegado a ese lugar, sino que le dijo, ustedes no vienen para escuchar mis enseñanzas, ustedes vienen porque yo les di de comer y quieren ser saciados nuevamente. Entonces vamos a leer esta palabra, estos versículos de Juan 6, del 60 al 66, dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Bueno, previamente, antes de seguir la lectura, Jesús les empezó a hablar, les empezó a decir, bueno, ustedes no vienen porque quieren escuchar mis enseñanzas, sino porque se les acabó la comida, pero ustedes tienen que comer, ¿no?, el verdadero pan, el pan del cielo, dice, el verdadero pan del cielo. Entonces ahí empezó unas preguntas de la gente, como la gente estaba un poco enojada, decir, bueno, pero Moisés nos dio el pan, el maná, a nuestros antepasados. Entonces Jesús le dijo, no, Moisés no le dio el pan a ustedes, Dios le dio el pan a ustedes. Pero ustedes tienen que comer del verdadero pan, el pan que descendió del cielo. Tienen que comer la carne y beber la sangre. Entonces ahí, con esas palabras, ahí como que la multitud, la gente que estaba ahí, como que no entendía, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿qué quiere decirnos? ¿Que lo comamos a Él? ¿Que seamos personas carnívoras y podamos comerlo a Él? Entonces no entendían el sentido espiritual de lo que Jesús estaba hablando. Por eso sigue diciendo este pasaje, ¿no? Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender.
Dice, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién los traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Qué tremendo esto. Fíjense que nos dice la palabra, nos dice las personas que lo oían, las personas que estaban ahí, que quizás querían escuchar un mensaje, o las personas que pasaban por ahí justo escucharon el mensaje, sino que dice la palabra, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron, ¿no? Y acá ellos decían entre sí, es muy difícil aceptar esto, como que no estaban entendiendo lo que Jesús les quería decir a ellos. Pero en el versículo 64 que acabamos de leer está la clave, ¿no? Dice que había discípulos que no creían de verdad en Jesús como el enviado, como el Mesías, como el Salvador de sus vidas. O sea, había discípulos que no creían. Y yo me preguntaba, ¿qué clase de discípulos somos, no? Porque acá no está hablando de personas comunes oyentes, personas que estaban oyendo nada más un mensaje, sino acá habla el texto de discípulos. Entonces me preguntaba, ¿qué clase de discípulos somos nosotros? Dice la palabra, a partir de ese momento muchos, ¿no? Muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Sabemos que el comer la carne y beber la sangre de Jesús, él está hablando en el sentido espiritual, que solamente podían tener vida, ¿no? Y vida eterna y vida abundante si aceptaban el sacrificio de lo que él iba a hacer dentro de algún tiempo, cuando iba a estar en la cruz, ¿no? Iba a derramar su vida, ¿no? Por cada uno de ellos. Pero ellos no creían, dice la palabra. Por eso dice, Jesús sabía quiénes creían y quiénes creían y quiénes no creían en la palabra. Saben, hermanos, que cuando uno cree, cuando uno tiene fe, cuando uno confía en Jesús, cuando uno confía en el Maestro, está tranquilo, ¿no? Está tranquilo. Esa es una señal de la fe y de la confianza en Dios. Nos ayuda a estar tranquilos a pesar de problemas o situaciones que podamos pasar. La fe, ¿no? La confianza en Dios nos hace estar tranquilos, confiando de que Dios está con nosotros, de que Dios tiene bajo control todas las cosas. El verdadero discípulo confía en su maestro, ¿no? El verdadero discípulo confía en su maestro, está seguro aún en las situaciones más difíciles. Por eso lo que el maestro invita a hacer a los discípulos, ¿no? Lo hace, aún a pesar de que va en contra de todo lo que piensa, ¿no? O sea, el verdadero discípulo hace, ¿no? A pesar de que todos estén en contra, a pesar de que muchas cosas no entiende, sigue adelante. Estas personas no entendieron, ¿no? No entendieron lo que Jesús le estaba hablando. No entendieron, entonces de a poco empezaron a apartarse. Saben que en los caminos de Dios muchas cosas no entendemos también. Nosotros muchas cosas, no es que entendemos todo de la palabra de Dios. Muchas cosas no entendemos de lo que nos pasa en nuestra vida. Situaciones, problemas, angustias, dolores, cosas que nos afectan y muchas cosas no entendemos. Pero nosotros, como discípulos fieles, como discípulos verdaderos de Cristo, Jesús nos manda a seguir adelante, a no abandonarlo. Por eso qué importante que nosotros no abandonemos el camino, que no abandonemos al Maestro, que a pesar de lo que nos pueda pasar, a pesar de lo que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, dificultades, situaciones que no podamos entender, podamos seguir escuchando al Maestro, podamos seguir al Maestro, podamos seguir su voluntad, poder escuchar su voz y buscarlo. Porque dice la palabra que el que busca encuentra, el que golpea se le abre la puerta. Por eso hay muchas cosas que no podemos entender que pasan en nuestra vida. Pero si nosotros nos aferramos al Maestro, si nosotros seguimos las pisadas del Maestro, Él va a traer descanso a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y de a poco nos va a dar la fuerza que necesitamos para seguir adelante.
Este diálogo comienza después de que Jesús alimenta a la multitud, como les decía hace algunos momentos. Ellos no encuentran a Jesús, lo buscan y lo encuentran al otro lado, ¿no? Entonces Jesús ahí le dice, ustedes no me buscan por el pan, sino ustedes me buscan por el pan, no por las enseñanzas que yo les estoy dando. Y fíjense qué tremendo, porque si nosotros leemos, ¿no?, estos versículos que estamos leyendo, ¿no?, un capítulo anterior, ahí cuando ellos experimentan, ¿no?, el milagro de Jesús, ¿no?, de que Jesús alimenta a tanta gente, y después cuando Jesús les empieza a hablar más profundo en lo espiritual, cuando Jesús le empieza a hablar más profundo en lo espiritual, ellos, ¿no?, ahí como que no lo entienden, y en un momento dado le dice, pero ¿qué señales hace para que te creamos? ¿No? Tremendo, ¿no? Porque dice, ¿qué señales haces tú para que te creamos que eres el enviado por Dios, que eres el ungido, que eres el Mesías? Siendo que hace algunas horas habían experimentado un milagro tremendo, ya estaban desconfiando, como que se olvidaron lo que Jesús había hecho. Y yo decía, bueno, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que nos olvidamos de lo que Jesús hace en nuestra vida, de cuántas veces nos libró, de cuántas veces Dios estuvo con nosotros, de cuántas veces Dios nos habló, nos ministró, cuántas cosas Jesús hace cada día en nuestra vida? Pero cuando vienen los problemas o las situaciones, o cuando hay cosas que no entendemos, nos queremos alejar del Maestro, empezamos a alejarnos de su presencia, dejamos de escuchar su voz. Estas personas estaban pidiendo una señal, siendo que la señal ya les había dado la señal y todas las señales que ellos venían viendo, porque estas personas, estos discípulos, no eran la primera vez que habían escuchado la palabra, no era la primera vez que habían experimentado lo que Jesús estaba haciendo, pero ahora estaban demandando una señal, estaban diciendo, bueno, si realmente sos el que decís quién sos, bueno, danos una señal. Jesús también en una parábola del sembrador, ¿no?, cuando le comparta a la gente, ¿no?, a los oyentes, a los discípulos que estaban escuchando, le dice, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán. Cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se ven con ojos espirituales, con oídos espirituales. Por eso, ¿cómo están nuestros ojos, nuestros oídos espirituales en este tiempo? Estas personas se habían olvidado de todo lo que Jesús estaba haciendo. Pero para nosotros, ¿cómo están nuestros ojos y nuestros oídos espirituales? El verdadero discípulo entiende y comprende lo que su maestro está haciendo. Entonces no se aleja, sino permanece en Él, permanece junto a Él. El verdadero discípulo entiende y comprende lo que el Maestro está haciendo, lo que el Maestro está hablando, lo que el Maestro quiere que hagamos. Ese es el verdadero discípulo. Eso es lo que Jesús está buscando, eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, que como iglesia, como ministerio, acércate a Jesús, podamos ser discípulos fieles, discípulos verdaderos discípulos que puedan seguir al Maestro y no abandonar cuando vienen los problemas o las situaciones, o cuando hay cosas que no entiendo, aún en la iglesia. Muchas veces uno puede escuchar, bueno, no entiendo esto, no entiendo por qué hicieron esto, por qué cambiaron, por qué. Hay muchas cosas que no podemos entender, pero nosotros tenemos que seguir al Maestro y tenemos que saber que Dios está buscando en este tiempo verdaderos discípulos, gente consagrada, gente que escucha la palabra de Dios, que se afirma, que empieza a ser cambiada y transformada por el Espíritu Santo, que deja cosas en el camino para agradar a su Maestro, para seguir a su Maestro. Y quiero que podamos compartir el último pasaje de esta palabra. Está en Juan, que son versículos después de lo que estábamos compartiendo. Juan 6, del 67 al 69, algunos versículos después de esta historia que acabamos de meditar y estamos compartiendo. Ahí seguramente lo van a tener en la pantalla. Dice, entonces Jesús, ¿no?, después de este diálogo, de que muchos discípulos empezaron a irse, entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse?
¿Ustedes también van a marcharse?, le dijo Jesús. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos, el verdadero discípulo se da cuenta que no hay otro lugar mejor que seguir al Maestro, que estar en la casa de Dios. El verdadero discípulo se da cuenta que no hay otro lugar. Hay muchos lugares que pueden ofrecer muchas cosas, pero el verdadero discípulo se da cuenta que el mejor lugar es estar junto al Maestro, estar escuchando su voz, estar disfrutando de su presencia, es estar cada día en la casa de Dios, cada vez que hay reuniones de discipulado, miércoles, sábado, domingo, en nuestras casas, escuchando la palabra de Dios, meditando su palabra, leyendo, como familia, orando, para que Dios obre en nuestra familia cuando vengan problemas o situaciones. El verdadero discípulo se da cuenta que no hay otro lugar. Por eso acá cuando Jesús le dice, ¿ustedes también quieren irse? Ahí Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Creo que Jesús habrá pensado, y sí, obviamente, ¿a dónde van a ir? ¿Quién los va a soportar a ustedes como yo los soporto, ¿no? ¿Y quién nos va a soportar como Dios nos soporta, como Dios tiene paciencia con nosotros? Una y otra vez pecamos y dice la palabra que esa sangre poderosa nos limpia de todo pecado. Cada día que amanece es una oportunidad para poder decirle, Señor, quiero ser un discípulo fiel, un discípulo verdadero, no un discípulo que se aleja cuando vienen los problemas, no un discípulo que no entiende algunas cosas y abandona, no un discípulo que escucha la palabra pero después se olvida y sigue su camino, no un discípulo que escucha lo que el maestro está diciendo pero dice, no, mejor voy por mi camino, mejor vuelvo por donde vine, así como hizo este joven rico que habla la palabra. Los discípulos, a pesar de que tenían mucho por aprender, ¿no? Así como cada uno de nosotros, tenemos mucho por aprender en los caminos de Dios. Los discípulos tenían mucho por aprender. Aún no entendían muchas cosas. Muchas veces Jesús los tuvo que corregir. Muchas veces Jesús se enojó con ellos y les dio palabras duras. Si nosotros leemos la historia, muchas veces le dio palabras duras a Pedro, a todos los discípulos, porque no tenían fe, porque no entendían o se equivocaban realmente lo que decían las Escrituras. Pero a pesar de eso, a pesar que no entendían muchas cosas, con temores, con dudas, siguieron al Maestro hasta alcanzar la madurez espiritual. Porque si nosotros vemos la historia de los 12 discípulos, de los 11, porque uno se descarrió, como dice la palabra, uno se desvió. Pero si vemos la historia de los 11 discípulos, cuando estaban con el Maestro, seguían al Maestro, y después cuando alcanzaron esa madurez espiritual, eran totalmente distintos, habían alcanzado esa madurez espiritual. Así que también Dios nos llama en este tiempo a alcanzar una madurez espiritual, a pasar por la escuela del proceso, donde me dejo guiar por el Espíritu Santo, donde me dejo guiar por el Maestro, donde aun cuando no entiendo muchas cosas, sigo adelante escuchando la palabra, escuchando su voz, porque Él cada día nos quiere hablar, pero tiene que haber oídos y ojos espirituales, que lo podamos ver y que lo podamos escuchar. El verdadero discípulo sabe en quién ha creído, en quién ha puesto su esperanza y quién tiene las palabras eternas y profundas que necesita nuestra alma, que necesita nuestro ser. Fíjense que los discípulos que se alejaron, dice la palabra, ¿qué es lo que primero, una de las cosas primero que dijeron? Dice, esta palabra es dura, dijeron. Me encanta esto porque hay una diferencia entre lo que dijeron estos discípulos que abandonaron y lo que estos discípulos, los 11 discípulos, los 12 discípulos en ese tiempo dijeron. Estos discípulos que abandonaron dijeron, bueno, esta palabra es dura de entender, es palabra dura. Ahora, cuando Jesús le dice, bueno, ¿ustedes también quieren irse? Ahí
Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Qué maravilloso. Como cuando el verdadero discípulo entiende lo que el maestro quiere decir, no son palabras duras, sino son palabras eternas, palabras que dan vida, palabras de abundancia, palabras que ministran nuestra vida, palabras que nos hacen bien para poder vivir bien de manera abundante cada vida que Dios nos da, cada día que Dios nos da, en nuestra vida en lo particular, en nuestra familia y como iglesia de Cristo. Tú tienes palabras de vida eterna. Dijeron ahí Pedro, seguramente apoyado por todos los discípulos. En cambio, los discípulos que se apartaban dijeron, estas palabras son duras, son palabras duras de comprender, y se alejaron.